Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología siguiendo con el tema 2, tejido óseo. El tejido óseo es un tipo especializado del tejido conectivo y constituye principalmente a los huesos de los vertebrados. ¿Sabías que los huesos son el elemento pasivo de la locomoción o movimiento, ya que al interactuar con los músculos ocasionan que todo nuestro cuerpo se mueva coordinadamente? ¿Cuáles son las características de este tejido? Escasa cantidad de células, rígido y resistente, y son los que forman el esqueleto. ¿Cuál es la función del tejido óseo? Pues proporciona soporte mecánico a los tejidos blandos, brinda protección a los órganos vitales, sirve como almacén metabólico de sales minerales como el calcio y el fósforo y forma la sangre o la hematopoiesis. ¿Cuáles son los componentes del tejido óseo? Está compuesto por células, que es el tejido que se renueva y se reabsorbe continuamente gracias a la actividad de algunas células específicas. ¿Cuáles son esas células? Los osteoblastos, que son células osteoformadoras que se encargan del mantenimiento, el crecimiento y la reparación del hueso. Los osteocitos son las células del hueso maduro ya formado. Y los osteoclastios es una célula multinucleada que degrada y reabsorbe hueso. Al igual que el osteoblasto está implicado en la remodelación del hueso. El otro componente son las sustancias intercelular o matriz ósea, que está compuesta por una porción orgánica y una porción inorgánica. La porción orgánica es la conocida como la osteína y la porción inorgánica está formada por sales como fosfato de calcio o hidroxiapatita y los carbonatos de calcio. ¿Cuáles son las clases de tejido? Las clases macroscópicamente se distinguen dos zonas óseas. Son características diferentes y sin un límite neto, y estas representan dos formas diferentes de estructura del tejido óseo. Tenemos al tejido óseo esponjoso, con estas siglas, tejido óseo esponjoso, tejido óseo compacto y tejido areolar. El tejido óseo esponjoso está formado por una red tridimensional de proyecciones óseas interconectadas llamadas trabéculas, las cuales a su vez están formadas por laminillas óseas. Las trabéculas representan la anatomía del tejido óseo esponjoso. Está recubierta por el tejido compacto y se localiza en huesos cortos, huesos planos, en la epífisis, que son los extremos de los huesos largos. El tejido óseo compacto está formado por un sistema de Avers u osteona, que son las unidades estructurales. Está organizado en cilindros, es decir, laminillas óseas de disposición concéntrica. Son abundantes en la parte central de los huesos o la diáfisis. Y dentro de ellos tenemos al fémur, al húmero, la tabla de los huesos, y consta de periósteo, que es la membrana que cubre el hueso, cavidad medular, y endósteo, que es la membrana que recubre la cavidad medular. El tejido areolar se encuentra en la cavidad de la médula ósea de los huesos largos, en forma de delgadas láminas, y van de una pared a otra entrecruzándose. Vamos a hablar un poquito ahora sobre el proceso de osificación. La osificación es el proceso de creación de nuevo material óseo por las células llamadas osteoblastos. Es sinónimo de formación del tejido óseo. Y hay dos procesos para formar el tejido óseo normal, que es osificación primaria y osificación secundaria. La osificación primaria se realiza durante la vida fetal y se subdivide en dos:
intramembranosa y endocondral. En la intramembranosa es la formación directa del hueso en el tejido conjuntivo primitivo o en el mesenquima. Y la osificación endocondral involucra cartílago como precursor o molde. En la osificación secundaria se realizan en huesos largos a nivel del cartílago de conjunción, cuya función es la unión de la epífisis con la diáfisis. Es útil porque determina el crecimiento. Acá tenemos algunos tipos de huesos. Los cortos son los carpos, metacarpos, tarsos, huesecillos del oído, vértebras y rótulas. Los largos, húmero, cúbito, fémur, peroné, tibia, radio, y los planos son los huesos craneales, el esternón, las costillas, el coxal, entre otros. Ahora quiero ir un poco al libro para seguir trabajando. Vamos a completar el siguiente esquema. Vamos a seguir hablando de nuestro tema, que es el tejido óseo. Aquí te piden los tipos de osificación. Sabemos que son osificación primaria y secundaria, se contesta. Y las clases de tejido óseo son tejido esponjoso, tejido compacto y tejido areolar. Hacemos la siguiente lectura sobre la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos y es provocada por la disminución del tejido que los forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura, como de las sales minerales de calcio que contiene. Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal. Tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relatividad y facilidad, tras un traumatismo produciéndose fracturas o microfracturas. La densidad mineral de los huesos se mide mediante una prueba médica que se llama densitometría ósea. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, la define en mujeres como una densidad mineral ósea menor o igual a 2,5 desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años, medida por densitometría ósea. Esta afección se produce sobre todo en mujeres amenorreicas o posmenopáusicas, debido a la disminución de producción de estrógeno por los ovarios y otras carencias hormonales. Otros factores que aumentan el riesgo de presentar osteoporosis son la deficiencia de calcio y vitamina D por malnutrición, el consumo de tabaco, alcohol y la vida sedentaria. La práctica de ejercicio y un aporte extra de calcio antes y después de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo. Ahora bien, vamos a resolver las siguientes preguntas de acuerdo al texto. La número 1 dice, es una enfermedad que afecta a los huesos. Como acabamos de leer, es la osteoporosis. La número 2, densidad ósea de los huesos se mide mediante la respuesta es densitometría ósea. Son las siglas de la Organización Mundial de la Salud. Es la sigla OMS. La número 4, la osteoporosis se produce en mujeres por la disminución de producción de, es la opción o la palabra estrógeno, que es una hormona femenina. Seguimos entonces y le damos respuestas a las preguntas propuestas. La número 1 dice, sustancia intercelular del tejido óseo. Es la opción C, matriz ósea. La número 2, mineral presente en los huesos. Es la opción B, calcio. La número 3, célula principal del tejido óseo. Es la opción D, osteocito. La número 4, célula que se encarga de la remodelación ósea. Es la número C, osteoclasto. La número 5, célula joven del tejido óseo. Es la opción A, osteoblasto. La número 6, conducto de Haber, se encuentra en el tejido. Es la opción B, óseo. La número 7, membrana externa que cubre el tejido óseo. Es la opción A, periósteo. La número 8 es una clase de tejido óseo. Es la opción B, el compacto. La número 9 señala la característica del tejido óseo. Es la opción A, dureza. La oseína del tejido óseo es la porción. Es la opción A, orgánica.
La número 11, las trabéculas se encuentran en el tejido óseo, es la opción B, esponjoso. La número 12, las costillas son huesos de tipo, es la opción A, planos. La número 13 es una clase de tejido óseo, es la opción C, esponjoso. La número 14, enfermedad que afecta al tejido óseo, es la opción A, osteoporosis. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase.